Bueno, ahorita en la dirección musulmana nos hacía lectura de los 10 mandamientos, algo bastante bueno para nuestros cultos. Es una manera de hacer una introspección y examinarnos, confesar nuestros pecados. Y a propósito, me sirve para la prédica que traigo en esta mañana, aquí en el culto de adoración. El tema que les traigo en este culto es deberes bíblicos de los hijos. Deberes bíblicos de los hijos. Ya se hizo lectura de Deuteronomio 5, el verso que todos ya sabemos: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces voy a hacer referencia a otros pasajes. Por ejemplo, Efesios 3:14. Bueno, vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos también. El primer punto vamos a ver a quiénes debe dirigirse esta honra, y en el segundo algunas aplicaciones prácticas. En este punto ya no habrían preguntas, solamente eso es en la escuela. El espacio de preguntas y respuestas, me refiero. Bueno, Efesios 3:14 dice: por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Oremos. Padre Celestial, por tu misericordia nos has traído aquí, y queremos santificar este día para ti, Señor, yo y mi casa y todos los que están en ella. Vengo, Señor, a buscar reposo en ti y en tu palabra. Te ruego, Padre, que bendigas la predicación de ella, para que ella, que es la única que puede dar vida eterna, al regale al que todavía no la tiene. Señor, esto que vamos a hablar no se trata de cosas por hacer o no hacer, sino de tu palabra de vida y una consecuencia de la fe que nos regalas. Te pido, Señor, que los hogares de nuestras iglesias reflejen la piedad cristiana en padres y en hijos. Que lo que vamos a hablar en esta mañana quede en nuestros corazones, porque todos los presentes somos hijos. Todos estamos de una u otra manera bajo algún tipo de sujeción. Queremos honrar tu nombre, honrando a los que les delegaste autoridad. Por eso aprovechamos la oportunidad para orar por aquellos que están en lugares de eminencia en nuestro país. Oramos por los magistrados de las altas cortes, los presidentes de departamentos administrativos, los ministros y todos aquellos que hacen parte de la rama ejecutiva o judicial de nuestro país. Tú sabes, oh Dios Santo, las decisiones antibíblicas, anticristianas que han tomado, colocando incluso a los animales por encima de los seres humanos. Oh Dios, dispensas juicios sobre las naciones a través de todas estas medidas. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es orar para que tengas misericordia de nosotros, para que podamos estar en paz, poder seguir congregándonos con tranquilidad y compartir tu evangelio. Te pedimos, Señor, que la verdad de tu evangelio llegue a esas personas para que te conozcan. Si ellos supieran de ti, tomarían decisiones llevados por el temor de ti, Señor. Pero si no te conocen, Señor,
Vamos a tener allá jueces injustos. Escucha el clamor de los oprimidos y de los pobres, Señor. Oramos por esas iglesias hermanas en todo el país, para que las guardes, Señor, como veíamos en esta mañana, en sana doctrina, en sana práctica, como iglesias locales, empezando desde nuestras iglesias en Cúcuta y en Girón. Permítenos ser, Señor, practicantes del amor unos por otros y el hacia ti, aquel que es para ti. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, deberes bíblicos de los hijos. Honra a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Esta predicación no tiene el propósito de hacer una profundización del decálogo, no estamos en una serie así, aunque nosotros ya la tuvimos hace unos 2 años. Pero sí les doy este detalle. Si se miran los 10 mandamientos, del 1 al 4 podrían verse como relacionados con Dios, y del 6 al 10 con la humanidad, con el prójimo. Entonces, si ustedes se fijan, el quinto, honra a tu padre y a tu madre, está como un puente conector entre los de Dios y los del prójimo. Así es Dios sabio de colocar honra a tu padre y a tu madre preciso, en el lugar preciso. Vamos a hablar de eso en esta mañana. Es un puente conector, o sea, mi relación con Dios se ve en mi relación con mi prójimo. Lo que Dios me exige para con Él tiene relación con lo que me exige para con mis semejantes. Pero hay 2 prójimos principales en nuestras vidas. Inicialmente nuestros principales prójimos son nuestros padres, y una vez casados es nuestra esposa o los esposos. A propósito, este mandamiento es el único que contiene un incentivo dentro del mandato. Sabemos que hay ganancia, dice la palabra, hay gran galardón en buscarte, dice Salmos, en obedecer tus estatutos. Pero este mandamiento lo presenta dentro del mandamiento, dice para que sean prolongados tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Los demás no tienen eso, es el único que tiene una promesa. De este quinto mandamiento, cuando en su momento lo estudien, se van a dar cuenta que se desprende el amor entre esposos, el respeto de la esposa al marido. No solamente se habla de la obediencia de los hijos a los padres, también se habla del tipo de educación que los padres deben para los hijos, de los papeles y roles que como creyentes tenemos en la sociedad. En fin, en pocas palabras, la iglesia debe modelar hogares que muestren hijos que cumplen sus obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Espirituales, morales, familiares y sociales. Bueno, entonces comencemos con nuestro primer punto. ¿A quiénes debe dirigirse esta honra? Ahorita leyendo en Efesios 3:14 dice que se arrodilla ante el Padre y que el Padre de él toma nombre todas las familias. Este versículo me resulta a mí bastante llamativo. Deja ver que Dios Padre comparte, por así decir, su paternidad con las criaturas. Empecemos por ahí. El hecho de que estemos fungiendo roles, atribuciones que son de Dios, que Él es el Padre Celestial, ya muestra la gran responsabilidad que conlleva ser Padre. ¿Me hago entender? Dios el Padre permite que sus criaturas sean padres. Impresionante. Eso me muestra responsabilidades. Sí, hay un lugar de privilegio,
pero los privilegios en la Biblia siempre conllevan obligaciones y también conllevan algunas consecuencias para los que están bajo esa paternidad. El mandamiento exige que en la familia haya igualdad, porque el texto, empecemos con eso también: honra a tu padre y tu madre. Hay muchas cosas que se podrían decir. Por ejemplo, las familias bíblicas son patriarcales, nada que hacer. Segundo, de todas formas está padre y madre, y hay un conector que los hace iguales: honra a tu padre y tu madre. Sí, las familias son patriarcales, pero la autoridad de la mamá se respeta igual que la del papá. Bien. Los padres no necesitan solicitar sus potestades al Estado. Estamos en días donde el Estado quiere entrometerse en nuestras casas. El Estado no tiene derecho a ser padre, porque el Estado ni siquiera es un ente real, es una ficción. El Estado no existe. El Estado realmente es un conglomerado de gente que quiere imponer agendas y pensamientos. Lo honramos en la medida en que cumpla la voluntad de Dios, como dicen Romanos. Pero si se van a entrometer en nuestra casa, no es bienvenido el Estado. Dios ya delegó a los papás autoridad, y los papás no tienen que pedir la prestada al Estado. Los padres no tienen que ir a una comisaría de familia para decir: comisario, me da potestad, la patria potestad, por favor. No, Dios ya la dio, es algo natural. Mucho menos los padres van a pedírsela a sus hijos: hijo, por favor, me obedeces, ¿me dejas ser tu papá? La naturaleza misma muestra el rol, la diferencia que hay entre uno y otro. Dice el pasaje: el Padre, de quien toma nombre toda familia, hasta las familias de los incrédulos, tienen esa autoridad delegada por naturaleza. La familia, ¿por qué Satanás y el Estado quieren destruirla? Porque la familia es la máxima expresión en esta tierra de la relación de Dios con sus hijos. Ahora, el hecho de que el texto diga: honra a tu padre y a tu madre, significa que si el papá no está en la casa, la madre debe ser honrada como si el padre estuviera ahí. Y ahora, no es bíblico que una madre sea papá y mamá a la vez. Eso no es bíblico. Además que no tiene sentido. La madre es madre y el padre es padre. Pero el hecho de que uno de los dos está ausente no exime al hijo a honrar a uno de ellos. Pensemos un hogar con una madre viuda. Ella no quedó atada de brazos, sola. Todo lo contrario, Dios la protege de una manera muy especial en la Biblia. O un padre que está ausente por motivos laborales o por motivos de viajes. La madre está allí puesta por Dios, autorizada por Dios para representarlo. Padre y madre se honran. Otra cosa, también es antibíblico la cultura matriarcal. Nuestro país, criado bajo la cultura católico-romana, siempre coloca a la mamá por encima del papá. Eso es pagano. Pero los cristianos, aún cristianos, predican del amor a la mamá por encima del papá. Falta que prediquen de Pachamama, Madre Tierra. No, la Biblia habla de los dos.
Se deben honrar en igualdad de condiciones. La ausencia de alguno de los dos no disminuye al otro, son autoridades divinas. Y nadie puede decir que ama o obedece a Dios si desobedece y odia a sus padres. Y uno piensa en las casas donde hay adolescentes o niños, pero pensemos en los varones adultos. ¿Cómo es su relación con sus padres? ¿Hay algún tipo de resentimiento con ellos? ¿O su honra se acabó porque usted ya fue de la casa? Otra cosa, hermanos, una de las maneras de que alguno de los dos quiera ganarse el afecto de sus hijos, a propósito de que estamos en épocas de elecciones, ¿no?, políticas y demás. Hoy día, tristemente, la política es que hablar de los otros mal. O sea, se habla mal de los otros y se pierde tiempo hablando mal uno del otro. Y no hablan de lo que deberían hablar. ¿A qué voy? Hay papás que hacen eso. Hay papás que le hablan mal del otro papá a sus hijos. O sea, haciendo política en su casa, desprestigiando a su padre porque como no está, yo sí soy mejor. El papá es el castigador. No, su mamá es la castigadora. No, hermanos, tampoco. Ser padres es también honrar al que está conmigo, a mi esposa, y no permitir que entonces mi hijo yo sea el favorito de él y que no le guste a mi esposa porque como ella es la que lo castiga. No, hermanos. Eso también conlleva otra cosa. Son cosas prácticas, ¿se dan cuenta? Eso es honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre no solamente hijos y padres obedezcan, amén, eso es bíblico, pero hay implicaciones. Si el padre toma una medida en la casa, la madre no tiene ninguna autoridad para desautorizar esa medida y actuar contrario a lo que el padre ha determinado. Es diabólico. En mi experiencia personal como pastor hace 10 años, he visto familias donde el factor común es la desautorización que las madres hacen contra los padres. Hermanas, los padres varones representan la protección divina en el hogar. Si usted le quita esa autoridad al varón, el día que usted la necesite, no la va a tener porque usted la destruyó. He visto yo, y no porque la experiencia esté por encima de la escritura, no, es que la palabra también nos muestra esos factores. Si en el hogar no hay respeto a las autoridades establecidas, no va a haberlas fuera de la casa. Honra a tu padre y tu madre. ¿Por qué lo colocó Dios ahí? Porque si usted y yo no nos sujetamos cuando estamos en la casa con nuestros padres, usted va a ser una persona de problemas cuando salga de la casa, en la universidad, en su trabajo, con su propio hogar. Usted eso es lo que va a mostrar porque esa es su naturaleza rebelde. Pero si desde casa Dios retiene nuestra maldad a través de la autoridad de nuestros padres, entonces Dios va a retener nuestra maldad cuando salgamos de casa. Pero muchas veces lo hacen injustamente. Sí, Hebreos 12 dice, no toda disciplina de ellos será justa. Leamos Hebreos 12. Dice, miren que aquí va a aplicar las implicaciones de la paternidad a la vida de iglesia, a la vida cristiana diaria. Dice, han olvidado por completo
las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Será que tenemos derecho de ir a la comisaría para denunciar a Dios por ser maltratador? Porque, mira, azota al que recibe por hijo, hermanos. No vamos a permitir que el Estado venga a decirnos cómo es que se deben hacer las cosas cuando la Biblia ya nos la ha dicho. Padres, ustedes son como leones para proteger su casa de que no se meta nada extraño. Sigamos adelante. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? 8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como a ellos mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. En otras palabras, la paternidad de nosotros como seres humanos no es infalible. Vamos a cometer muchos errores, más de los que quisiéramos. Pero aún así dice, los venerábamos, ¿sí o no? Reina Valera dice así, los venerábamos. Sin permiso del Estado, sin permiso de los hijos, los padres son padres y son autoridad establecida por Dios. Si la autoridad empieza desde el padre, la esposa honra, respeta, como se le manda bíblicamente, esa autoridad para que esa, ahí sí, cobertura, ahí sí, esté bien. Si habláramos de cobertura, es esa, la única, el hogar. Ninguna madre debe contradecir o objetar la disciplina que ejerce el padre sobre sus hijos. Hermanas, saben que cuando ustedes ven cosas injustas o a veces sobrepasadas o excesivas, espérense y en la intimidad convérselo y nunca lo contradiga delante de sus hijos. Esperen cuando estén solos y digan, no me gustó como dijo, como le habló, como actuó, esa no es la manera, bueno, lo que sea, pero espérense en el secreto. Los hijos aprovechan las divisiones entre padres. Así como actualmente se aprovechan las divisiones en la sociedad. No, que usted vota por tal, no le vota por tal, entonces se separan. Todo eso es provocado por la carnalidad. Toda división es mala. Ninguno de los padres puede hacer las veces de un intercesor pagano, o por decir algo que la madre esté disciplinando. Entonces el hijo o la hija miran al padre con esa mirada que por favor, fíjense por mí. Vamos a Proverbios 23, 22. Proverbios 23, 22. Hijos, escrito está, el Espíritu Santo les dice eso. Escucha a tu Padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Lo que veíamos ahorita, el paralelismo, ¿sí? Escucha a tu padre, no desprecies a tu madre. Padre y madre, misma autoridad. Escuchar es lo mismo de no despreciar. Una forma de despreciar es no escuchar.
Es lo mismo dicho de otra manera. 23. Adquiere la verdad, cómprala. Y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, no los vayas a vender. Es decir, lo que escuchaste y aprendiste de ellos, no lo vendas por nada en el mundo. Versículo 24. El Padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. ¡Qué orgullo! Ser padre del justo. 25. Que se alegren tu padre y tu madre. Que se regocije la que te dio la vida. Y eso va a seguir aplicando hasta siempre. Hermanos mayores, este versículo es una realidad en su vida. ¿Es usted la alegría, el orgullo de sus padres? ¿O ya no le importa? Porque es que usted ya tiene hasta canas. La autoridad principal en nuestras vidas son papá y mamá. Conste, papá y mamá en todo tiempo. Una familia heterosexual, monógama. No hay muchas papás, muchas mamás. Es papá y mamá y punto. Son ellos los que brindan los pasos a seguir a los individuos en su primera infancia. Con nuestros papás que aprendemos las costumbres, el idioma, los modos de hablar, la forma de ser. Inevitablemente, aunque eso no le guste a la cosmovisión postmoderna, en la familia es que se reciben los fundamentos de todo, quiénes somos y cómo vemos la vida. Bueno, todo está en casa. Sino que uno no tiene ese tiempo o no saca el tiempo que debería sacar para considerar todo eso. No solamente que con ellos aprendí las matemáticas o la historia, religión, que es necesario, tantas cosas, aseo personal, modales, cuando estamos afuera de casa. Todo eso, ¿en fue que lo aprendimos? En la casa. Y si en la casa no se aprendió, usted mismo discernió que estaba mal, para cuando salió de casa fuera usted mejor, ¿sí o no? Yo he conocido también padres que estuvieron en hogares disfuncionales, violentos, bueno, divididos en todo sentido, y ahora ellos no cometen los mismos errores que vieron en esos hogares, si se puede. Y más cristianos, hermanos, no es que si quiere, es que le toca. Si usted es cristiano, implica una paternidad bíblica. Ahora miremos algunas aplicaciones prácticas de la honra, porque bueno, si dice honra a tu padre y a tu madre, ya hemos visto, padre y madre implica, sí, familias patriarcales, pero a la vez igualdad entre madre y padre en lo que a los hijos se refiere. También vemos que eso implica cosas en la vida social, en la vida de la iglesia, ¿cierto? Y que trasciende más allá de la casa, de tal forma que cuando seamos viejos vamos a seguir honrando a padre y madre. Pero ahora, ¿qué es honrar a padre? Honrar, esa palabra, honrar, ¿qué significa? ¿Cómo podemos aplicar eso? Sí, es obediencia, sí, es respeto. Te rindas. Miremos bíblicamente. Primero, anoten la cita. Voy a darles varias. Génesis 47:12. Génesis 47:12. Y esto será muy útil, especialmente para los mayores. Porque estos temas no solamente para, insisto, niños, adolescentes, eso es para todos somos hijos. Génesis 47:12 dice: José
También proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según la necesidad de cada uno. ¿Capta lo que está diciendo la palabra? Honrar a tu padre y a tu madre implica ayudarnos económicamente. Señor Padre, que todavía tiene sus padres, ¿se olvidó absolutamente de ellos? ¿O de vez en vez, periódicamente, les envía a usted una ayuda económica? José honró a su padre mientras vivió a través de sus finanzas, de sus posibilidades. O simplemente se acabó la responsabilidad. No es que yo tengo suficientes gastos en mi casa ya para llegar otro. La palabra lo insta. ¿Se acuerdan de lo que hacían los fariseos con Corbán? Si usted sabía que hay muchos creyentes con prácticas farisaicas. No, pues yo ya di la iglesia, mi ofrenda, ya pues sabe que ya me falta el arriendo, servicios, ya pues no puedo ayudar, papá, este mes no te puedo ayudar en nada. Pues entonces hay un problema de administración. En mayordomía debe agendarse, organizarse mejor, siéntese con su esposa y hablen juntos, programen una ayuda, por pequeña que sea. Yo estoy seguro que sus padres lo van a valorar como si fuera millones. Usted sabe que sí. Eso los honra. Honra a tu padre y a tu madre. Ayuda económica, no solamente obediencia o respeto. ¿Qué más dice la palabra? Brindarles un trato reverente. Primera de Reyes 2:19. El rey Salomón se sienta en el trono de su padre David. Y un día la mamá vino a visitarlo. ¿Sabe qué hizo el rey Salomón, hermano? Se para de su trono, va y busca una silla, se la pone a la mamá para que se siente con él. Reverencia. Dice el Levítico: párate, ponte en pie, inclínate ante las canas. Pero no, el mundo desprecia a los viejitos, como se dice popularmente. Honra a tu padre y a tu madre. Aplica para los jóvenes y también para los adultos. ¿Cómo trata usted a su papá? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo se refiere a él? No sea un insolente como los demonios que se levantaron contra la autoridad del Padre Celestial para seguir a Satanás. Hay que darles un trato reverente a ellos. Y si lo hace ahora en la juventud, logrará hacerlo con gusto toda la vida. Génesis 9:23. Por nada del mundo se burle de ellos. Génesis 9:23. En una ocasión, todos sabemos la historia, Noé se emborrachó, pecó, sí. Hizo un espectáculo que va hasta desnudo ahí fuera de la calle, de la casa. Uno de los hijos, cuando vio eso, ¿qué hizo? Empezó a reírse, a burlarse. Vio la desnudez de su mamá. Fue y le dijo a los otros, como chismeando: mira, al viejo. Como lo vi. Los otros, ¿qué hacen? Lo van a cubrir, pero incluso van de espaldas para no verlo. Y lo cubren. Sem y Jafet hicieron eso por su papá. Nosotros, como hijos, somos los principales testigos de los errores de nuestros padres. Pero nunca jamás eso será una excusa para tener de qué reírnos de ellos. Jamás. Y eso también tiene otras implicaciones. ¿Usted sabe que hay creyentes que se burlan del presidente? Hay cristianos que hacen chistes vulgares con las autoridades establecidas y vienen a decirnos que honran a sus padres. ¿Ven las implicaciones?
Hay creyentes que creen que honran a sus papitos, pero no se sujetan al pastorado de la iglesia. No les creo, no se les puede creer, porque el que logra uno, logra lo otro. Hay implicaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Deberes bíblicos de los hijos. Todo eso significa ser cristianos. Y luchamos para que nuestra sociedad mantenga esos principios. Es más, esos principios no le pertenecen a la sociedad. Dios en su buena providencia permitió que esta sociedad corrupta y pagana los hubiera conocido mal a través del catolicismo romano, pero por lo menos lo supieron. Nos llegó el catolicismo romano a América. Bueno, la providencia de Dios dijo que así fuera. De una u otra manera nuestra sociedad ha sido formada con principios cristianos, así sea lejanos, pero hay conocimiento de Dios. Nadie tiene excusa en nuestro país. Pero entonces las sociedades, o más de las generaciones nuevas, sienten que todo eso hace parte de periodos de antaño, o sea, ya eso es medio historia, eso ya es... Esa es la base para que la sociedad esté en pie. Quite esos fundamentos. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener si quitamos esos fundamentos? Hogares divididos, familias mixtas, matrimonios igualitarios. Ese es el resultado de una sociedad que sacó a Dios de la familia. Iglesias dirigidas por pastoras. Claro, no se sujetó a su papá, no se va a sujetar a un marido, y menos va a sujetarse en la iglesia, que la Biblia dice que es el varón el que lidera la iglesia. Leamos Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Entonces, la paz y el orden, que a veces sirven como eslogan para algunas instituciones, la paz y el orden no están en que el Estado regale subsidios. La paz y la prosperidad no está en que el Estado obliga a los colegios qué es lo que debe enseñar, o en que va e impone cómo es que se debe enseñar en casa. La paz y el orden está en guardar los mandamientos de Dios. En Colosenses 3, vamos a leerlo del 17. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. 18. Ahorita decía, ¿no?, de palabra o de obra. Ahora el 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene del Señor. En otras palabras, juntemos el 17 y el 18. Esposas, todo lo que hagan sometiéndose a sus esposos, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por... ¿Me debo entender? Una vida de piedad es eso. Ahora el 19. Ya, esposos, ahora también vamos a los esposos. 19. Esposos, todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amen a sus esposas así, dando gracias a Dios el Padre por medio de ¿qué? De esa vida de amor para ella, no siendo duro con ella. Uno de los peores errores que como esposo se podrían cometer es actuar bajo la presión del momento.
Hay instantes en donde hay ira, indignación, quizás justo, dice airados, pero no pequeños, ¿no? O sea, podemos indignarnos hasta cierto punto. El problema es cuando, basado en esa indignación, entonces ataco, o reacciono feo, o le hablo feo a mi esposa. No sea duro con ella. El hecho de que Dios le haya entregado las llaves de la casa a usted, varón, no le da derecho a imponérselas. Es más, otra cosa que también he visto en la práctica: todos los esposos que tienen necesidad de estarle diciendo a la esposa que se sujete son los que no cumplen con su rol bíblico. Hay esposas que se sujetan cuando reciben del esposo el trato que Cristo da a su iglesia, pero debe ser recíproco. Claro, hay esposas que ni siquiera así, pero el amor es dar aunque no se reciba nada a cambio. Versículo 20 va para los hijos. Hijos, todo lo que hagan, de palabra o de obra, para obedecer a sus padres, ¿sí? Juntando el 17 con el 20, dice: obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo agrada. Cuando estábamos en el colegio, en la universidad, se siente bien, de cierta manera, saber que simpatizamos con el docente, ¿sí? Obviamente a veces el docente le exige más a uno por eso, pero hay una sensación de que, bueno, casi que tengo ganada la materia, porque sí, ya me he ganado al profesor. Pensemos en la actitud que tiene en la clase, que respondió con los trabajos, en la participación, bueno, lo que sea. Eso también aplica en el tema laboral. Pensemos que usted es uno entre muchos empleados, pero el patrón tiene afinidad con usted. ¿Se siente bien? ¿Cómo es nuestra vida si andamos agradando al Señor? Esto agrada al Señor. Andar en eso que hemos hablado agrada al Señor. ¿Qué es vivir la vida sabiendo que tenemos el agrado de Dios? Imagínense eso. ¿Qué no puede hacer uno si Dios se ha agradado de uno? ¿O qué puede uno pedirle? Dice en primera de Juan, podemos pedirle porque vamos a pedir conforme a su voluntad. Claro, yo lo agrado, puedo orar y estoy seguro que Él me responde, me escucha, me otorga su bondad, su gracia, hasta mejor de lo que yo imagino. Me quedo sin palabras, porque Él sí galardona a los que lo buscan, Él sí recompensa a los que lo obedecen. Entonces, agradar al Señor en esto conlleva resultados que convienen a nuestra vida. Versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Miren que va para todos. Padre, bueno, esposo, esposa, hijos, padre, hijos también incluso va a incluir a, pues vale la redundancia, a los, en el 22, a los esclavos, es decir, hoy una equivalente sería los trabajadores, en fin. Hay deberes que deben cumplirse no solamente para que la sociedad o la familia anden bien, sino para agradar al Señor. Eso es hacer todo de palabra o de obra en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces, como hijos, vamos a obedecer los mandatos de nuestros padres mientras estemos bajo la casa de ellos, bajo la dependencia de ellos. Pero el hecho de que yo ya salí de la casa de mi señora madre no significa que ya no me importa lo que ella piensa. Por el contrario, yo le pido su opinión. Ya no estoy bajo la obligación de hacer lo que ella me dice.
pero una forma de honrarla es hacerla sentir que la tenga en cuenta. ¿Tiene usted en cuenta a sus padres o no le importa la opinión de ellos? ¿Sabemos qué van a decirnos? Claro, que años viviendo con ellos, ya sabemos, pero una manera de honrar es preguntarle su opinión. Uy, no, mamá, eso no es bíblico, no lo acepto. No, escuche la opinión. Usted la pidió, debe pedirla y ya. Si salió de casa, no está obligado a hacerlo tal cual, pero escuche. ¿Ven? Consideramos su opinión, su consejo, cuando ya hemos sido independientes. Pero mientras estamos siendo dependientes, esos no son consejos. Ustedes están dando órdenes. Y las órdenes se incumplen sin implorarle por favor. A los hijos se les debe enseñar a decir por favor, pero a los padres se les debe enseñar ahora que no les digan por favor a los hijos. Bueno, Proverbios 15:20. Vamos a leer otros pasajes rápidamente. Proverbios 15:20. Dice: el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. ¿Ven el paralelismo otra vez? Y se conecta con el proverbio de ahorita. Ahora miren Proverbios 31:28. Eso es otra cosa bonita que debemos retomar. 31:28. Pienso que eso es algo muy descuidado. 31:28 dice: sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la ama. En otras palabras, a los hijos y todos los que estamos bajo autoridad se nos facilita la queja, siempre mirar lo malo. Pero una manera de honrar a padre y madre es mirar las virtudes que sí tienen. Si va a hablar de algo de ellos, hable lo bueno que tienen. Elogie. Es más, el esposo no solamente se debe quejar cuando la esposa falla, dice, la alaba. Tú eres la mejor mujer de todas. Proverbios 31. Ven. Los hijos también. Me enorgullezco de mi mamá, y el día de la madre hacen carta diciendo cosas bonitas a la mamá, pero eso no se ve en la práctica. Y por cierto, y para el padre sí no hay tampoco palabras buenas. Padre y madre. Elogiar sus virtudes, tienen cosas buenas. Entonces miren, eso es honrar, y eso es lo que la Biblia nos dice. Es algo práctico, y usted sabe que cuando se vive en esto, se vive feliz. ¿Y va a seguir habiendo pecado? Claro, porque estamos en pecado, y es más, nosotros mismos, empezando desde mí, no cumplimos esto al pie de la letra. Pero ojalá, con todas nuestras fuerzas, en palabra o de hecho, hagamos lo posible para vivir así, y vamos a ver resultados, porque eso agrada al Señor. ¿Cómo más se deshonra a los padres? Anoten Proverbios 19:26, robándolos. Y ahora miremos este otro, Romanos 1:30. Romanos 1:30. Esto que estamos hablando hoy es un tema práctico. A veces uno le da una sensación de reír, pero es por lo cotidiano que es. Pero es un tema de vida o muerte. Leamos Romanos 1. ...29, dice: hablando de aquellos a los que Dios entregó a la iniquidad, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Está hablando de la gente del mundo. Están repletos de envidia, de homicidios, disensiones, engaño, malicia, son chismosos. Mira el versículo 30. Calumniadores, enemigos de Dios,
insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades y se rebelan contra sus papás. 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican esas cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Esas personas merecen morir ante los ojos de Dios. Es pecado, hermano. Y la desobediencia a los padres, la insolencia contra ellos es igual que lo demás que dice acá, malicia, chisme, está al mismo nivel. El contexto habla de ¿qué? De los homosexuales, de las lesbianas. Y está dando una lista de qué más hacen, porque no es solo eso. Una de esas es deshonrar a sus padres. Entonces, cuando uno se encuentra con esos deberes, hay muchos padres que prefieren abandonarlos, los deberes bíblicos. Pero es típico, el que desecha sus deberes le encanta pedir sus derechos. El que desprecia sus deberes, hay padres que desprecian sus deberes, pero sí reclaman la honra. Hay hijos que desprecian sus deberes, pero sí reclaman la manutención y bueno, y todo lo que el padre debe con ellos. Es que debe darse naturalmente, sea por negligencia, sea por permisividad. Dios mismo se encargará de aquellos que tomaron una posición abusiva, porque sí hay padres que son abusivos. Dios mismo se encargará de ellos. Hay padres que son pusilánimes, regañan y amonestan y luego van y le lloran a los hijos. Ay, perdónenme, es que y llorar al hijo porque les pido perdón por lo que lo hice primero. Eso es un suicidio paternal. Dios se encargará de disciplinar a esos padres a través de una vara, sus propios hijos. Y usted, hijo, no solamente va a usted ver las consecuencias contra sus propios padres por su desobediencia o su rebeldía, sino que usted también las va a pagar. Eso no se va a quedar así, porque Dios le da a cada cual conforme sus hechos y sus medidas. No es karma, es decreto de Dios. Entonces, por naturaleza, ninguno nos gusta sujetarnos. ¿A quién le gusta eso? A nadie, pues al que le gusta que le hagan todo, ¿no? Ese sí le gusta sujetarse por naturaleza. Pero la Biblia nos manda a honrar a las autoridades. ¿Sí? Y padre y madre, no olviden esto: paseos, fiestas, viajes, juguetes, ropas de marca, tabletas, smartphones. Ninguna dádiva material podrá llenar el vacío de Cristo que hay en el corazón de sus hijos. Si usted prepara a su hijo para ande en la senda de Cristo, así ese hijo no le salga profesional, usted lo logró. Dice un pastor africano, no recuerdo el nombre de él, que si lo preparamos a nuestros hijos para que sean médicos, abogados, pero no hijos de Dios, fracasamos. Organicemos nuestras prioridades, hermanos. Y mientras vivamos, los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres dentro de los parámetros bíblicos, no haciendo todo lo que caprichosamente exigen cuando va contrario a la Biblia. Pero si no va contrario a la Biblia, mientras estemos en la casa, nos toca todo. Cuando seamos independientes, lo tenemos en cuenta. Pero nunca se nos olvide que Jesús es el único Hijo perfecto. Y el Padre Celestial es el único Padre perfecto. ¿Amén? Por eso. Padre, podemos ver tu palabra, ella es viva y eficaz. Ella parte de lo más profundo de nosotros y pone al descubierto nuestras intenciones. Y Señor, hemos pecado, hemos sido, como decía la lista de Romanos, desobedientes de los padres e insolentes. Y pedimos perdón, Señor.
Te rogamos por tu gracia y con la ayuda de tu Espíritu Santo a que inundes nuestros hogares de una sana honra, empezando desde la esposa con el esposo, Señor, y el esposo amando y no siendo duro con ella. También, Señor, oramos por nuestros hijos, los hijos de la iglesia y los que todavía seguimos siendo hijos, para que nos enseñes a ser hijos como tu palabra nos dice que seamos. Yo quiero ser o tener la estatura de Cristo, y todo esto hace parte de esa estatura hermosa, preciosa, gloriosa, perfecta. Bendice nuestros hogares, Padre. Tú que decidiste compartir ese nombre, Padre, con estas familias de pecadores. Señor, solos no podemos y estamos llenos de errores, malas decisiones y malos tratos, aún siendo cristianos. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, tú retendrás la maldad de nuestros hijos y aún la nuestra propia, para que no seamos mal ejemplo para los de afuera. Ayúdanos, Señor. Queremos y anhelamos de todo corazón iglesias sanas, fuertes, grandes, bíblicas. Pero por encima queremos hogares sanos, bíblicos, fuertes, Señor. Perdónanos nuestra negligencia como padres, como hijos, y ayúdanos a andar en esto. No es por obras, sino por fe. Y esa fe se verá en todo esto. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.